hablándonos de la vida de Abraham. Y esta contradicción nos muestra la lucha de un hombre, a quien Dios le prometió a muy avanzada edad que él iba a tener un hijo. Pero habían dos problemas, para seguir con la temática del día domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? Hace la mano los que vinieron los domingos. Vamos a seguir con la temática de Abraham, porque si queremos hablar de fe, no hay un personaje que no podemos omitir a Abraham como uno de los principales héroes de la fe. Amén. Y Abraham, Dios le hizo una promesa, ¿verdad? El pastor lo dijo el domingo. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Que Dios no solamente le iba a dar un hijo, sino que Dios lo haría padre de multitudes de gentes, que su descendencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Era una promesa que era difícil de creer, porque la persona que se le estaban entregando era un hombre anciano y porque Sara no podía tener hijos. Su vientre estaba estéril y hacía mucho tiempo estaba intentando tener hijos, pero no podía. ¿Amén? Entonces el libro de Romanos, Pablo trae a colación esta historia para darnos a entender la fe de Abraham, la contundencia de la fe de Abraham. Amén. Cómo Dios justificó a Abraham a causa de la gran fe, de la fe que él tuvo en un Dios poderoso, en un Dios grande, en un Dios que era fiel para cumplir todo aquello que le había prometido. Amén. Y en medio de esta palabra, ¿verdad?, la que acabamos de leer, dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿Cómo puede estar una esperanza en contraposición a otra esperanza? No es la misma palabra. ¿Por qué la Biblia nos dice que él creyó esperanza contra esperanza? Porque hay dos tipos de esperanza. Y yo quiero que al finalizar esta palabra tú te vayas con la esperanza verdadera, que es la esperanza que nosotros colocamos en Cristo. Amén. Y un tipo de esperanza es la esperanza que tiene este mundo. Amén. ¿Cómo es la esperanza de este mundo? Es un tipo de esperanza que simplemente te da aliento en tu interior, para que te mantengas animado a que todo va a salir bien. Pero cuando las cosas no salen, las personas se sienten impotentes, porque son los problemas quienes dictan su camino, porque se rinden ante los fracasos, porque le temen a los desafíos presentes y no tienen ninguna seguridad del futuro. Amén. Es una esperanza que la misma gente se da a sí misma y dice: yo sé que las cosas van a salir bien. Pero en cuanto viene un obstáculo, esa esperanza se desmorona. ¿Por qué? Porque ponen su esperanza en solo aquello que es humanamente posible y excluyen el poder sobrenatural de Dios. Amén. Pero nosotros no podemos excluir el poder sobrenatural de Dios, porque cuando se acaba la esperanza humana, entonces tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, que es la fuente de Dios. Amén, hermano. Un cuadro que nos muestra lo que es tener la esperanza en el mundo y en lo que es humanamente posible, lo encontramos en el paralítico de Bethesda. Dice que había un hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Este hombre no tenía esperanzas. No tenía esperanza. Pero él tenía una sola esperanza. Su esperanza era que cada año él se colocaba al lado de un pozo, y cuando bajaba un ángel que sacudía el
agua, de los miles que yacían enfermos alrededor del pozo, solo uno podía ser sanado. Amén. ¿Cómo califica usted esta esperanza? Era una esperanza muerta, porque solo tenía una probabilidad al año y entre 1000 personas a poder recibir un milagro. Y así yacen muchos alrededor de muchas cosas, esperando una oportunidad, esperando un trabajo, pero cuando el trabajo no sale se desmorona, confiando y poniendo su mirada en una persona, pero cuando esa persona te falla, tu vida se desmorona. Confiando en un préstamo para salir de las deudas, pero cuando el banco te dice que no, ¿dónde están tus esperanzas? En ese momento todos, ¿verdad? Todos se derrumban. ¿Por qué? Porque es una esperanza limitada. Es una esperanza puesta hasta que te dicen que no, hasta que te ponen un obstáculo, hasta que te ponen una pared. ¿Cierto? Hace como un año, más o menos, mi hijo se enfermó. Mi hijo Mateo se enfermó del ojo. Y el ojo, de un momento a otro, el niño se bañó en agua y lluvia, creo que es lo último que recuerdo, porque él se enfermó así. Parece que le cayó algo del techo porque él estaba en el chorro del agua, como que le cayó un animal o algo en el ojo y le produjo una bacteria en su ojo. Cuando lo llevé al médico, el médico me dijo que había que hospitalizarlo porque el ojo ya lo tenía un poco cerrado, apenas había transcurrido un día. Pero a medida que iba pasando el tiempo, el ojo se le iba poniendo de materia verde, de pus, lleno de saguaza. El niño ya no podía abrir el ojo. Ya llevábamos 8 días con el niño así hospitalizado. Y el peligro de esa situación era que la infección le podía correr para atrás y podía darle una meningitis. Cuando ya lo mandan donde una oftalmóloga que es cirujana, ella me dijo, si en 24 horas el niño no evoluciona, es preferible llevarlo al quirófano, que esa infección se le pase para la meninges, porque el ojo está interconectado con todo el cerebro. O sea, ella cuando me dijo así, una mujer tan estudiada, en la ambulancia, ella no se fue hacia el hospital, sino que nosotros tuvimos que irla a buscar a su consultorio porque es una mujer eminente en lo que hace. Cuando yo vi el consultorio de ella, tenía muchos diplomas. Y yo dije, ella sabe mucho lo que está diciendo. O sea, que ella sabe que si en 24 horas el niño no evoluciona, hay que sacarle el ojo. Pero lo único que ella me ofrecía era esa esperanza. No había más esperanza. No había más solución. Si tú quieres que se te vaya toda esperanza en tu vida, ves donde un médico internista, porque te quitan todas las esperanzas. Ves donde entre más especializado, más te roban la esperanza, ¿verdad? Más te quitan el deseo de creer. No porque ellos son malos. Aquí hay una niña que estudia, ¿sí? No porque sean malos, sino porque son entrenados para no dar tantas esperanzas, porque después se afecta realmente. Son entrenados para eso. Entonces, cuando yo veo todo ese cuadro, yo veo que ella solo me ofrece esa esperanza. Si yo no tuviera a Cristo, hubiera aceptado esa esperanza como cierta, como una mujer profesional que sabe lo que va a hacer. Yo hubiera creído en lo que ella me estaba diciendo. Pero cuando ella me dijo así, yo tenía 24 horas aún para orarle a aquel que le dio la vida a mi hijo, y que no creía yo que Dios iba a darme un hijo para
que fuera un niño defectuoso, para que fuera un niño enfermo, para que fuera un niño incapacitado que no se pudiera desenvolver en la vida. Amén. Y yo empecé a poner mi esperanza no en lo que ella, la solución que ella me daba, sino en Cristo, mi esperanza. La Biblia habla de Dios como aquel fuente de toda esperanza. Y también dice, Cristo es mi esperanza. Esa es la esperanza viva, en contraposición a la esperanza muerta que tiene el mundo. Y los únicos que tenemos la esperanza viva somos nosotros. Los cristianos somos los únicos que tenemos una esperanza verdadera. Mi esperanza tiene nombre. ¿Cuál es el nombre de tu esperanza? Jesús. Él no solamente es la esperanza, Él se llama esperanza para mí. Amén. Y yo me puse a orarle al Señor. Yo no me quebraté, yo soy llorona, pero ese día no lloré. Yo sabía que ese día no podía llorar, yo tenía que creer. Y al día siguiente, en 24 horas, mi hijo no tenía nada. No sé en qué momento de la noche, porque yo estaba despierta, no sé en qué momento me quedé dormida, pero a las 7 de la mañana que el niño se levantó, no tenía pus, no tenía sanguaza, no tenía nada. Su ojo podrido, él lo abrió en la mañana. Y cuando lo llevamos donde esa mujer, ella dijo, wow, no hay necesidad de hacerle nada. Este niño está completamente sano y vamos a darle su alta a él. Amén. Amén. Esa era la lucha que tenía Abraham. Esperanza contra esperanza. ¿Qué motivos tenía Abraham para creerle a Dios? ¿Qué motivos tenía Abraham? Si él cuando se veía viejo, no tenía motivos para creerle a Dios. No había nada que lo alentara en su vida para creer que Dios le podía dar un hijo. Cuando se miraba a sí mismo, veía que no podía. Y cuando veía a Sara, peor, veía que era imposible. Esa era su lucha. Esa era su diario vivir. Pero había una esperanza puesta en Dios, que le había prometido no solamente un hijo, sino una gran descendencia. Y yo quiero darte una palabra hoy de parte de Dios. Nunca te quedes sin esperanza. Porque si tú te quedas sin esperanzas, es porque verdaderamente tú no le has creído al Señor. Porque quien le cree al Señor tiene la expectativa del cumplimiento de esas promesas. Hermano, esa es la esperanza viva, la esperanza verdadera. La mujer del flujo de sangre había gastado todo en sus médicos, había gastado mucho dinero y durante 12 años no había podido ser sana, porque su esperanza estaba puesta en los hombres, su esperanza estaba puesta en los médicos, su esperanza no estaba puesta en Dios, hasta que ella dijo, voy a tocar el borde de su manto, porque si yo toco el borde de su manto, seré salva. Amén. Ella dejó de creer ya en lo que le podía ofrecer el sistema de este mundo y empezó a creer que el que pasaba delante de ella era el Hijo de Dios y que en él iba a tener esperanzas. Amén, hermano. El que está delante de ti es el Señor y en él debes depositar toda tu esperanza, porque el Señor no te va a dejar avergonzado si tú crees en las promesas que Él te ha dado. ¿Sabes por qué? Porque no depende de a quien se las ha dado Dios, sino del Dios poderoso que nosotros tenemos. Amén. Que es fiel en cumplir cada cosa que Él te ha dicho. Esa es la esperanza viva. La esperanza viva se define como la expectativa de aquellas cosas que por la fe han sido claramente prometidas por Dios. La esperanza de nosotros los creyentes está basada en Dios y en sus promesas. Está basada en la confianza que tenemos en Dios, que tiene el carácter de bueno, fidedigno y verdadero, lo cual nos motiva a confiar y esperar en Él y en sus promesas. Amén. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
Y el Dios de ¿qué? De esperanza te llene de gozo y paz en el creer, para que abundes en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si hay algo que alimenta la fe, es el gozo, es la alegría que tú puedes manifestar en tu vida, porque tú tienes motivos para estar feliz. Y el principal gozo del creyente es el gozo de la salvación. Es el gozo de no tener condenación. Es el gozo de la vida eterna. Eso alimenta tu esperanza. La paz es la tranquilidad que tú recibes cuando tú descansas en un Dios bueno, en un Dios misericordioso y en un Dios que no se olvida de ti. Amén. Eso hace que tú abundes en esperanza. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Primera de Timoteo 1. Cristo, ¿quién es? Nuestra esperanza. La esperanza tiene su fuerza en que aunque Dios no te haya dado la palabra, dentro de tu interior tú te rehusas a ser vencido. ¿Cuántos en este lugar se rehusan a ser vencidos? Amén. Yo me rehúso a ser vencido. Amén. No importa qué suceda o no suceda, tú sigues convencido que Dios actuará. La esperanza hace que tú tengas más fe y confianza hoy que cuando Dios te hubiera prometido. Eso es lo que hace la esperanza. La esperanza muerta no es así. La esperanza muerta se acaba cuando pasa el tiempo. La gente pierde la esperanza cuando ve que pasa el tiempo y no pasa nada. Pero nosotros que tenemos nuestra esperanza en Cristo, a medida que pasa el tiempo, creemos más que el día que Dios nos ha prometido, que el día en que Dios nos entregó la promesa. Amén. ¿Cuántos creen hoy más de lo que creyeron aquel día que Dios nos prometió? Hoy nosotros creemos más. Amén. Hoy nosotros creemos en esa promesa que el Señor nos ha dado. La esperanza hace que tú no te aburras de esperar. La esperanza hace y quita la pena y el sufrimiento que te produce la larga espera. Amén. Hebreos 6:18 dice que la esperanza es el ancla del alma. ¿Qué significa esto? Que el alma fluctúa mucho. El alma un día está animada, otro día está desanimada. Un día siente que le cree a Dios, otro día declina. Porque en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y todo eso es voluble. Pero la Biblia nos dice que la esperanza es el ancla del alma. ¿Qué crees tú que significa eso? ¿A qué le ponen las anclas? A los barcos. ¿Para qué? Para que los barcos no se vayan. Los anclan a la orilla. Y la esperanza es lo que te mantiene firme y que no te muevas ni a un lado ni al otro, sino que le creas al Dios Todopoderoso. Amén. Él es la firme, esa es la firme ancla del alma, tan poderosa que por ella recibiremos la vida eterna. Amén. Dice que la esperanza, Hebreos 10:23, debemos ser profesionales en aguardar la esperanza, porque nuestra profesión de fe incluye esperar en sus promesas. Amén. ¿Sabes? Un ejemplo de esperanza viva en medio de un momento tan difícil lo tenemos en Job. El hombre tenía una esperanza viva. El hombre perdió todo en un día. Se enfermó. No le quedaba nada, quedó postrado. Quedó objeto de burla, de humillación. El peor quebrantamiento que nosotros encontramos en la Biblia lo encontramos en Job. Pero mire usted las palabras de Job. Cuando su mujer le dice, maldice a Dios y muérete.
Este hombre puede declarar: yo sé que mi Redentor vive y algún día me levantará del polvo. Tenía una esperanza viva. ¿Quién le había revelado a Job que él tenía un Redentor? Su confianza plena en que Dios lo iba a levantar de ese momento difícil que él estaba viviendo. Amén. Hermano, y sabes que no importa el momento que tú estés viviendo, ni la gran postración que tú estés viviendo, sabes que tu Redentor vive. Amén. Y algún día Él te levantará del polvo. Amén. Y te va a levantar de ese lugar para alabarle, para la gloria de su santo nombre. Amén. Ahora dice la palabra que Abraham no se debilitó en su fe. ¿Escuchamos ahorita? Entonces, dijimos que él creía esperanza contra esperanza. Una esperanza que le decía, una esperanza muerta, que le decía todos los días: tú no puedes, tú estás viejo, ella está estéril. Él luchaba con esa esperanza muerta, pero tenía una esperanza viva. Y en esa esperanza viva él se mantuvo creyéndole a él. Entonces entendimos ya que hay dos esperanzas: la esperanza del mundo, que se debilita con los problemas, que se acaba, que se fuma, y la esperanza puesta en Cristo, que nunca se acaba, y que al contrario, a medida que pasa el tiempo, tú te fortaleces más en esa esperanza. Entonces ya entendimos esa parte, pero también dice la palabra que Abraham no se debilitó en su fe. Significa que la fe se debilita. Si la Biblia dice que él no se debilitó en su fe, es porque la fe se debilita. Y podemos ver dos cosas que debilitan la fe. Primero, dice la palabra: y no se debilitó en su fe al contemplar su cuerpo, que ya estaba casi muerto. Significa que Abraham no se detenía a contemplar su realidad. Se detenía a pensar en las cosas que Dios le había prometido, en ese hijo y en esa descendencia que Dios le había prometido. ¿Sabes por qué nos debilitamos mucho en la fe? Porque empezamos a contemplar nuestro alrededor. Empezamos a considerar lo que está a nuestro alrededor. Empezamos a considerar que no tenemos. Empezamos a considerar no tenemos recursos. Empezamos a considerar no tengo los medios. Empezamos a ver nuestro cuerpo y a decir: estamos desgastados, ha pasado el tiempo y no hemos logrado nada. ¿Cierto? Pero ¿sabes algo? La fe no niega la realidad. Nosotros no podemos negar la realidad y llegar a nuestra casa: no está pasando nada, no está pasando nada, tengo todo, tengo plata. Porque nosotros no actuamos como metafísicos, ni como positivistas, ni nada de eso. Nosotros llegamos a nuestra casa. Y usted, ahora que usted se vaya de aquí, no va a encontrar un paraíso en su casa, ni va a encontrar ángeles en su casa. Va a encontrar un problema. Pero la fe no niega esa realidad. Pero sí, por medio de tu fe, tú la cambias. Amén. Tú la cambias. Lo único que tú tienes que hacer es no contemplar eso. ¿Qué significa la palabra contemplar o considerar? Es ponerle mucha atención, ponerle mucho cuidado más a lo que tú estás viendo que a lo que el Señor te ha prometido. Él sí veía su cuerpo todos los días. Él sí veía que estaba viejo. Él sí veía que su virilidad se había perdido. Él sí veía a su mujer vieja. Él sí veía a su mujer que no tenía matriz, que no podía tener hijos, pero él no se detenía a pensar en aquello. Él simplemente decía: a mí el Señor me ha prometido un hijo. Y no solamente me ha prometido un hijo, me ha prometido una descendencia. Amén. ¿Sabes? No te detengas a pensar en nada de lo que tú ves a tu alrededor. Solo piensa en el Señor y di: Señor, aunque yo vea esto, yo creo en todo lo que tú me has prometido. Amén, hermano. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque nuestra fe se debilita aquí. No te gastamos hablándote de Dios, no te gastamos hablándote de la fe. Pero cuando tú llegas a tu casa, tú contemplas más ese panorama que lo que Dios te acabó de decir. Pero Abraham no practicó eso. Abraham nunca lo hizo.
porque dice que su fe nunca se debilitó. Él siempre lo creyó en su corazón hasta que vio el cumplimiento y vio nacer a su hijo de la matriz de esa mujer. Él pudo ver más lo que Dios iba a hacer que lo que él veía con sus ojos. Amén. Ahora, él veía más, ¿verdad?, las posibilidades de las promesas que las imposibilidades que él veía a su alrededor, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios es poderoso. Él dice aquí en esta porción que acabamos de leer, él creyó que Dios era poderoso. Porque te dije ahorita, ¿verdad? No consiste en nosotros, en que Dios nos los ha prometido a nosotros, sino consiste en su gran poder. Él lo va a hacer, ¿por qué? Por su gran poder. Él lo va a hacer, ¿por qué? Por su gran nombre. Él va a obrar en nosotros y va a dar ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque es Él quien lo ha prometido, porque está en juego su gran fidelidad. Entonces Él dice el apóstol Pablo, que Abraham creyó que Él era poderoso. Amén. Y dice, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Él da vida a los muertos. Vamos a leer Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, el cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son, o como si fuesen. Amén. Tenemos la manifestación del poder de Dios a través de dos cosas, nos dice el apóstol Pablo. Primero, Él es el único que puede dar vida a aquello que está muerto. Amén. ¿Tú lo crees? Amén. El poder de la resurrección. Amén. Es el único que puede resucitar, se llama Dios. Amén. Ese poder no lo puede imitar más nadie en esta tierra. Solamente Dios puede dar vida y solamente Dios puede resucitar aquello que está muerto. ¿Tú estás entendiendo cuál es el Dios en el cual tú has creído? Eso era lo que hacía Abraham. Creer en un Dios que daba vida, en un Dios, ¿verdad?, que daba vida a los muertos. Y ese pensamiento él lo tuvo hasta el final. Él sabía que Dios podía dar vida a todo lo que estaba muerto. Y si él ya estaba casi muerto, no importa, Dios lo iba a levantar. Amén, hermano. Ese es el poder grandioso de Dios. Amén. Es la grande manifestación del poder de Dios. Es la representación de su majestuosidad y su poder. Amén. Es el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Amén. Amén. Y el poder mediante el cual Jesús resucitó muchas personas. Amén, hermano. Entre ellos Lázaro lo levantó de la muerte. Amén. ¿Cómo puedes creer entonces que un Dios que da vida a lo que está muerto puede quedarse corto ante tus dificultades? ¿Cómo puedes creer tú eso? Si ahí está la manifestación de su poder más grande, un Dios que da vida, un Dios que levanta sueños, un Dios que levanta del fracaso, un Dios que puede resucitar todo lo que se ha perdido. Amén. Por medio del poder de la resurrección. Pero no solamente eso, la resurrección y ese poder para dar vida a lo que está muerto se ve representado en el poder que tiene Dios para restaurar una vida que ha sido quebrada, una vida que ha caído en lo más bajo del pecado. Dios la puede levantar. Amén. Amén, hermano. Dios la puede levantar, porque no hay nada tan sucio que Dios no haga digno, porque no hay nada
tan quebrado que Dios no le pueda dar belleza. Si tú no crees que Dios te puede levantar, entonces tú no has creído en un Dios de gran gracia y de infinita misericordia, en un Dios que te atrajo con su lazo de amor, y con ese mismo amor Él te puede levantar de cualquier pecado y de cualquier situación que tú estás viviendo. Amén. Los enemigos de Nehemías le decían: ¿será que Dios puede resucitar las piedras? Y Dios levantó piedras para restaurar los muros. Y el Señor te dice hoy: yo puedo levantar piedras para restaurar tu vida. Yo puedo levantarte de nuevo. Yo puedo hacerlo de nuevo. Amén. Yo puedo hacer tu vida mejor que la que tú tenías anteriormente. Amén. Yo te puedo dar más honra de la que tú tenías, y yo te puedo dar más valor del que tú creías que tenías. Ese es el Dios también que da vida a los muertos. Amén. Ese es el Dios que tiene ese poder. En ese Dios creía Abraham, y en ese Dios nosotros tenemos que creer. Amén. La Biblia dice en Oseas que el Señor nos resucitará. Dice Oseas: nos dará vida después de 2 días, hablando del gran pecado que había en ese momento en Israel. Pero Oseas conocía el poder de Dios, conocía el poder de un Dios que podía resucitar y que podía restaurar, y comparó el resucitar ese pueblo con su restauración hacia el culto verdadero, hacia la verdadera devoción al Señor. Y dijo: y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. ¿Cuántos quieren vivir delante de Dios? Y conoceremos y proseguiremos a conocer a Jehová, como el alma está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y como la lluvia tardía. El poder que tiene Dios para restaurar las vidas, el poder que tiene Dios para limpiar de pecado, el poder que tiene Dios para dar dignidad al ser humano. Amén. Dice también que Abraham creía en ese poder. Ese poder se manifestaba como a través de un Dios que daba vida a los muertos, pero también ante un Dios cuya palabra está por encima de todo. Dice: un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí habla del poder de la palabra de Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Amén. Todo lo que sale de su boca, dice que todo lo que vemos fue creado de lo que no se veía. Solamente con qué? Con la palabra que salió de la boca de Jehová. Un día hágase la luz, y la luz fue hecha. Hágase las aves, los animales, todo fue creado de lo que no se veía a través de la palabra del Señor. Amén, hermano. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es la que traza el camino. La palabra de Dios es el final del camino y el camino mismo. Amén, hermano. Esa palabra de Dios tiene poder. Dice que el universo fue creado por medio de esa palabra. Hebreos 11:3. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha dado una palabra? Amén. Pero su lenguaje es diferente al de nosotros. ¿Cómo hablamos nosotros? Hablamos a veces un lenguaje desconocido para Dios, porque nuestro lenguaje es un lenguaje que no va acorde a las palabras que Dios nos ha dado. Porque hablamos más en temor que en confianza. Hablamos más en enfermedad que en sanidad. Hablamos más de los problemas que del Dios poderoso que nos ha prometido. ¿Cierto? Pero Dios no es así. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Porque su lenguaje es diferente. Porque Él está en una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Mientras nosotros estamos anclados a este presente, mientras nosotros solo nuestra oración está basada en lo que nosotros vemos hoy y en las imposibilidades de hoy,
el Señor nos habla a futuro. Por eso muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, nosotros oramos por algo pequeño o una dificultad que estamos viviendo, y el Señor nos dice: no te preocupes, que yo te voy a dar algo grande. ¿Cuánto les ha pasado eso? Y nosotros: Señor, no tengo para pagar el arriendo, no tengo para pagar los servicios, no tengo para la comida, y el Señor nos dice: te voy a dar cosas grandes. Te voy a dar cosas grandes. Y nos reafirma las promesas y nos da nuevas palabras, nos da nuevas fuerzas, ¿cierto? ¿Cuánto les ha pasado eso? A veces no entendemos su lenguaje. ¿Sabes por qué? Porque el Señor no se parece a nosotros, porque Él nos está hablando a futuro y nosotros estamos anclados a un pequeño problema. Amén, hermano. Mira, cuando Dios llamó a Abraham, le dice en Génesis capítulo 15, le dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Mira la tremenda promesa que le da Dios: Abraham, yo soy tu escudo, y tu premio y tu recompensa será muy grande. Pero mira lo que le contesta a Abraham: ay, Señor, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijos? Y lo único que tengo es un mayordomo. Lo único que yo tengo es este Damaseno Eliezer. Es lo único que yo tengo. Mira los lenguajes diferentes. Dios hablándole de algo grande. Le estaba hablando incluso de nosotros. Le estaba hablando de una descendencia numerosa. Le estaba hablando de hacerle una nación. Le estaba hablando de un proyecto grande. Y mira él diciéndole: pero yo tengo este Damaseno, es lo único que tengo. El Señor no le estaba preguntando si él tenía o que no tenía. Él estaba diciendo: yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Amén. Y tu recompensa será muy grande. ¿Sabes qué te dice el Señor hoy? Yo soy tu escudo, iglesia. Y tu recompensa será muy grande. Amén. Quita hoy tu petición que tú trajiste hoy, tu problema que tú trajiste hoy, se quedó corto ante esta promesa. Amén. Cuando el Señor me dice eso, pues ya yo no tengo más nada que decir, ¿verdad? Y el Señor, que sabía que él quería un hijo, se lo confirmó y le dijo: no te preocupes, no te heredará ese Damaseno, un hijo será quien te heredará. Pero te voy a decir algo: mira los cielos, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Amén. Entonces, con esto yo creo, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Dios, que nosotros tenemos que ponernos en sintonía con el Señor. Tenemos que ponernos en sintonía con la grandeza de Dios, con las cosas que Él nos dice. Cuando el Señor le suelte esas palabras así, ore conforme a esa palabra y dígale: Señor, es verdad, llorándote por esto tan pequeño, y lo que tú tienes para mí es demasiado grande. Amén. Lo que Dios tiene para ti es demasiado grande. ¿Quién podía creer que Dios, cuando llamó a Gedeón, le dijo: Gedeón, varón esforzado y valiente? Un hombre que estaba sacudiendo el trigo para esconderse de los madianitas. Un hombre que tenía un gran temor de sus enemigos. Pero cuando Dios lo llamó, le dijo: varón esforzado y valiente. ¿Tú crees que Dios le estaba diciendo eso por darle ánimo, para ver si él? No, Dios estaba viendo el futuro. Que a través de ese hombre temeroso, Dios iba a librar a los israelitas de la mano de Madián, y así fue. Amén, hermano. Porque cuando Dios le dijo varón esforzado y valiente, no estaba viendo un hombre temeroso, estaba viendo lo que Dios podía hacer a través de su vida. Amén. Y cuando Dios te dice hoy, varones y mujeres esforzadas y valientes, no está viendo tu temor, está viendo lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Amén. Amén. El Salmo capítulo 107, versículo 20, ¿tú lo puedes buscar?
Salmo capítulo 107, versículo 20. Dice que el poder de la palabra de Dios es tan grande. Vamos a leerlos. Salmo 107. 107, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió la palabra y ¿qué? Y los sanó y los liberó de su ruina. El poder de la palabra. Dios envía tu palabra. ¿Quiénes vienen enfermos? Y Dios te sana. ¿Y quienes vinieron con un gran problema económico? Dios a través de su palabra y el creer en ella nos libra de la ruina. Con solo creer en su palabra. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Por favor, cierre tus ojos. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar al Señor. Yo quiero que tú, ahí donde estás, tú mires cuáles son tus esperanzas, hermano. Y en quién tú has puesto tu esperanza. De pronto tú tienes un sueño, un anhelo, y tú has puesto tu esperanza en una persona. Has puesto tu esperanza en un trabajo. Has puesto tu esperanza en alguien que te va a promover. Has puesto tu esperanza en un banco, has puesto tu esperanza en una persona, has puesto tu esperanza en tu título, has puesto tu esperanza en tus hijos, en tu esposo. Pero quiero decirte algo, esa esperanza tiene un límite. La esperanza que te dan los médicos es poca, es limitada. Pero yo te quiero decir algo. Hoy solamente tienes dos caminos: creer en esa esperanza que se desvanece o poner tu esperanza en Cristo. Y yo quiero que tú le digas al Señor: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Yo no pongo hoy, o yo quito hoy mi esperanza que puse en todas las personas, en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Y yo hoy pongo mi esperanza en ti. Señor, esta esperanza que yo tenía, Señor, la esperanza que me dieron en cuanto a mi salud, Señor, yo la pongo hoy en contraposición a mi esperanza hacia ti. Y me doy cuenta, Señor, que el Dios en el cual yo he creído es más poderoso que la esperanza que me ofrece el mundo. Por eso hoy creo que mi esperanza es superior a la esperanza que me ofrecieron, Señor. Mi esperanza es superior. Porque mi esperanza tiene un nombre. Mi esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por mí en la cruz, el que tomó mi lugar. Esa es mi única esperanza. Él es mi salvación. En ti, Jesús, yo encuentro el gozo y la paz que necesito para abundar en esperanza por medio de tu Espíritu Santo. Señor, hoy recuerdo, Señor, que tengo motivos para gozarme en ti. Y el motivo más grande que tengo para gozarme es que me has dado la salvación. Es que me liberaste de la condenación, Señor. Y eso aviva hoy la esperanza, Señor, porque si tú hiciste eso, ¿cómo no me vas a dar todas las cosas, Señor? Oh Dios,
La paz, Señor, que tú has depositado en mi corazón y aviva la esperanza en ti. Señor, hoy puedo decir, tengo paz contigo. Hermano, y si tú no sientes paz en tu corazón, dile al Señor, hoy yo quiero que pongas la mano en tu corazón y le digas, Señor, lléname de paz. Yo quiero tener paz, Señor. Yo no puedo vivir atribulada. Yo no puedo vivir en angustia. Yo no puedo vivir bajo la expectativa de que algo malo me va a suceder, Señor. Señor, oh Dios, quiero paz en mi vida. Quiero tranquilidad, Señor, que me otorga el descansar en ti. El descansar en tus promesas, Señor. El descansar en tu gran amor y en tu misericordia y en tu poder. Aquellos que vinieron cansados y cargados, el Señor te dice, te quiero hacer descansar. Porque ese yugo de Jesús es fácil y ligera su carga. Así que descansa en el Señor hoy, porque Él es tu esperanza. No tienes por qué vivir en agitación. No tienes que vivir en incertidumbre como aquellos que tienen una esperanza muerta. No puedes creer que solo tienes una probabilidad como ese paralítico. No puedes creer que simplemente eres uno en un montón. No. Dios ha trazado un camino para ti. Solamente, hermano, ¿sabes lo que te dice el Señor? Ten expectativas. Ten expectativas de bien alrededor de tu vida, porque yo soy quien dirige tus pasos, yo soy quien te guío, yo soy quien te sustento. Y aunque tú muchas veces quieres salirte del camino, vuelves a mí, porque es el Señor, hermano, quien guía tu camino, quien alienta tus pasos al andar, quien te direcciona a pesar que a veces eres rebelde. Él ha estado ahí, Él no se ha ido. Así que hoy renuncia a vivir en intranquilidad, renuncia a vivir contemplando tu dolor, tu aflicción, renuncia a todos esos pensamientos que te atacan desde que te levantas. Renuncia a ese espíritu de agitación y a toda preocupación. Dile, Señor, yo no puedo seguir contemplando esas cosas. No puedo seguirle dando gusto a mi carne, Señor. Contemplando, Señor, preocupaciones. Porque eso quiere decir que yo no tengo mi esperanza puesta en ti, Señor. Oh Dios, yo tengo una realidad difícil, Señor. Tú sabes cuál es mi realidad. Tú sabes cuál es mi dolor. Tú sabes cuál es mi sufrimiento. Tú conoces mi aflicción. Tú sabes de qué padezco, Señor. Tú sabes lo que me hace falta. Tú sabes mi necesidad. Señor, aún no te he orado y ya tú, Señor, lo sabes todo. Pero aún así, Señor, yo no voy a considerar más mi realidad que lo que tú me has prometido, Señor. Señor, desde que me levante yo voy a considerar más lo que tú me has dicho que la realidad en la cual yo vivo, Señor. Señor, desde el amanecer hasta que anochezca y aún en mis sueños va a estar la palabra en mi boca, Señor, creyéndole y hablando un lenguaje de fe, que así que como tú llamas las cosas que no son como si fueran, yo también voy a hablar ese lenguaje de fe, Señor. Señor, hoy saco y renuncio a esas quejas constantes de mi vida, a ese lenguaje negativo de dolor, a ese lenguaje, Señor, que no coincide con un Dios grande. Señor,
hoy yo renuncio a que de mi boca salgan todas esas palabras que demuestran que yo no confío en ti, Señor. Y yo voy a cambiar mis declaraciones, Señor. Voy a cambiar mi lenguaje. Oh Señor, oh Dios. Y voy a hablar como tú hablas. No temas, porque yo soy tu escudo. Y tu galardón será muy grande. Dice tu palabra, Señor, oh Dios, que tú nos darás una descendencia, Señor, y que tú cumplirás tus promesas, Señor. Hoy nosotros creemos en ese Dios que da vida a los muertos, que tiene poder para levantar nuestros sueños, que tiene poder para levantarnos del fracaso. Pero no solamente que tienes el poder para resucitar todo eso, sino creemos en un Dios que restaura, en un Dios que levanta, Señor, en un Dios que aunque nos caigamos 7 veces tú estás dispuesto a dar tu mano para levantarnos. El que nos da vida y nos resucita, aquel que hace derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nuestro corazón. Señor, no hay nada que sea tan sucio que tú no hagas digno, Señor. No hay nada que esté tan hundido que tú no puedas levantar, Señor. No hay nadie que esté tan caído que tú no puedas restaurar, Señor. No hay nada, Señor, no hay nadie que esté lleno de pecado que tú no puedas limpiar, Señor. Oh Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de infinito amor y de infinita misericordia. Nosotros hoy creemos en ese Dios. Esperanza contra esperanza, Señor, que da vida a lo que está muerto, Señor, porque poderoso eres